hablarnos en este día. Cierra ahí tus ojos y dile al Señor: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor. Te pedimos que tú puedas revelarte sobre nuestras vidas y nos hables, Señor, con poder. Abre mi mente, mi corazón también para escuchar tu voz y poder transmitirla a tu pueblo, Señor, y ser entendido de lo que tú quieres hacer en esta hora, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Yo tengo un tema para ti que bueno, tal vez es muy obvio, pero bueno, le he titulado: Dios cumplirá su palabra. ¿Tú crees que Dios cumple su palabra? Esa es una realidad. Me gustaría que pudiéramos ir al libro de Números, en el capítulo número 23, en el verso número 19. Dice la escritura: Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, o sí hará. Sí hará. Habló y no lo ejecutará. Claro que sí. Si el Señor ha dicho, si el Señor lo ha hablado, si Él quiere hacerlo, Él lo va a hacer. Nada ni nadie le va a impedir que el Señor haga su obra. Hay veces que uno puede estar en una situación de crisis y preguntarse: Señor, tú me has dado promesas. Yo no sé si tú te lo hayas preguntado o si te hayas puesto a pensar en eso. A mí me ha pasado que de repente dices: Señor, tú me has dado promesas y pues no se están cumpliendo, ¿verdad? Estoy caminando en los principios que tú has dicho, que tú has establecido. Lo que tú me has dicho que tengo que hacer, eso lo he hecho. Y mírame, Señor, aquí estoy. No veo los resultados, no se están dando como dice tu palabra. Yo me puedo encontrar, por ejemplo, pasando por una enfermedad y veo en la palabra que Él llevó mis enfermedades y cargó mis dolencias. Puedo ver en la palabra que por su llaga he sido sanado, y yo lo creo, yo estoy seguro de ello, pero sigo estando enfermo. ¿Qué será? ¿Por qué será esa situación? No sano. Y veo la palabra de tantos milagros que el Señor hizo, y veo a la mujer del flujo de sangre que creyó y fue sanada. Y yo tengo la certeza de esa mujer que dijo: si tocare tan solo el borde de su manto, voy a ser sana. Y tengo esa misma convicción, pero no soy sano, sigo enfermo. Tal vez pueda estar pasando por problemas económicos, estar teniendo deudas fuertes. Y lo peor no es que tenga deudas, sino que estas se siguen incrementando, siguen creciendo mes con mes. Y trato de ordenar mis finanzas y mi presupuesto, pero aún y cuando hago todas esas cosas, siguen creciendo y no puedo cumplir con los compromisos que ya tengo. Pero soy fiel con mis diezmos, con mis ofrendas. Y veo en la palabra de Dios que dice que yo seré bendecido y bendeciré a otros, que yo no pediré prestado, sino que voy a prestar, que el Señor reprenderá al devorador si yo soy fiel con mis diezmos y mis ofrendas, y lo hago, y tengo años de hacerlo. Pero veo cómo el devorador se sigue comiendo mi capital. Veo como el devorador de los intereses siguen oprimiendo mi vida. Y todo eso me hace dudar. Todo eso me hace pensar que tal vez Dios no está cumpliendo las cosas que Él dijo o las cosas que Él ha prometido. ¿Será que Dios no dice la verdad? ¿Será que su palabra se cumple solamente en unos cuantos, pero no aplica para mi vida? ¿O cuál será la causa por la cual las promesas que Dios ha dado o lo que Él ha dicho no se pueda cumplir? Si a mi forma de pensar, yo creo que estoy caminando en los principios que Él ha establecido. Yo creo que si no estamos caminando en los principios, pues hay obvias razones para darnos cuenta del por qué no se cumplen. Pero ¿qué cuando estoy caminando en los principios según mi entendimiento y las cosas no están saliendo? Déjame decirte algo con toda certeza.
No podemos comparar la palabra que Dios ha dado con la del hombre, por más íntegro que éste sea. Él no es hombre para que mienta. Si Él dijo, si el Señor lo ha hablado, Él lo va a hacer. Su palabra y sus promesas están vigentes y Él las cumplirá. Tarde que temprano, el Señor las va a cumplir, porque Él no es mentiroso. Si Él lo ha hablado, Él lo va a hacer. Ahora, sabemos que Dios va a cumplir con su palabra, pero ¿qué hacer cuando estamos en medio de esa espera? En la tribulación, en la prueba o en cualquier circunstancia que podamos estar pasando. ¿Cómo podemos enfrentar ese proceso antes de ver la promesa de Dios cumplida en nosotros, sin que no dudemos, sin que no caigamos, sin que no desmayemos, sin que no nos apartemos del camino que Él ha puesto para nuestras vidas? Bueno, pues esa es la clave. Tenemos que aprender a permanecer firmes en Él y a no desviarnos, no tomar decisiones equivocadas, sino fortalecernos en el Señor y esperar el tiempo necesario que Él tiene preparado para nosotros. Un lugar en las Escrituras en donde podemos encontrar respuesta es en el libro de Santiago, en el capítulo número 1. Y bueno, pues me gustaría que pudiéramos sacar esas claves que nos ayudarán a esperar y a ser fortalecidos hasta ver el tiempo de Dios cumplido en cada uno de nosotros, ¿ok? Y bueno, vamos a ver algunos versos de este capítulo 1 y vamos a ver lo que el Señor nos puede hablar a través de su palabra para poder permanecer firmes. ¿Te parece? La primera cosa que yo puedo ver en este pasaje es la universalidad de los problemas, ¿ok? La universalidad de los problemas. Vamos allá al libro de Santiago, capítulo número 1, en el verso número 1. Dice la Escritura: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y luego termina diciendo salud, que es como un saludo o un buen deseo para que ellos puedan estar viviendo en él, ¿ok? Santiago, siervo de Dios, a las 12 tribus que están en la dispersión. La carta de Santiago es la primera carta, déjame decirte esto, que no está dirigida hacia una iglesia en particular. Por ejemplo, el apóstol Pablo mandó cartas a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Gálatas, Efesios, Filipenses, a la de Colosas, Colosenses. Pero bueno, la carta de Santiago no está dirigida a una iglesia en particular. La carta de Santiago es universal, o sea, está expresada para que todos aquellos pudieran leerla y pudieran aplicar las cosas que están ahí. No quiere decir que las otras cartas no sean universales, pero tenían un remitente, ¿verdad? Tenían una persona a la cual le iba a llegar, que iba dirigida hacia alguien en particular, hacia una iglesia en particular que estaba pasando ciertos problemas. Entonces nosotros aplicamos los problemas que hay en nuestra vida con los que pasaron en la iglesia de Colosas, de Galacia, de Corinto, ¿verdad? Y podemos poder aplicar los principios. Pero aquí esta carta es una carta universal, ¿ok? Está dada para todos y está dada en particular a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque estaban comenzando a predicar el evangelio. Estaban comenzando a evangelizar. El problema es que esas tribus estaban empezando a enfrentar problemas bastante fuertes. ¿Por qué? Porque estaban en la dispersión, estaban siendo dispersas. Recuerda que el Señor les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean embestidos del Espíritu Santo y me sean testigos en todo Jerusalén, en Judea, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, el Señor, qué interesante que les estaba diciendo a dónde tenían que ir, pero la iglesia estaba en Jerusalén. ¿Y qué es lo que viene? Viene una persecución muy fuerte sobre el pueblo de Dios, sobre Jerusalén, sobre la tierra que el Señor había establecido como tierra suya, tierra santa suya, y sobre su pueblo en particular. Entonces esta carta va dirigida hacia el pueblo judío, cristiano, que estaba
predicando en la palabra del Señor, pero que estaban enfrentando problemas bastante serios. Ellos salieron a la dispersión, fueron dispersados por las naciones que estaban alrededor de ellos. Su situación no era agradable. Ellos estaban siendo perseguidos, los estaban encarcelando. Familias enteras estaban siendo llevadas al Coliseo Romano para ser devorados por bestias. A otros los atrapaban, los ponían en postes, los llenaban de algún líquido combustible y los encendían como antorchas en la ciudad, iluminaban la ciudad sus cuerpos quemados. Fíjate qué difícil situación estaba enfrentando el pueblo de Dios en esos lugares, y hacia ellos va dirigida esta carta. Gente que en realidad estaba enfrentando problemas muy serios, bastante serios. La lucha que enfrentó la iglesia primitiva era real. Era una lucha bastante fuerte que estaba pues causando estragos en la iglesia, pero que no por ello la estaban deteniendo, sino al contrario. Tenían que saber cómo iban a enfrentar esas pruebas, cómo iban a enfrentar esos problemas. Tú te imaginas al pueblo de Dios diciendo: Señor, pero tú dijiste que eras mi guardador, tú dijiste que eras mi roca fuerte, que eras mi castillo, que tú me guardarías del lazo del cazador. Y todo lo que estaban enfrentando, todo lo que estaban viviendo cada uno de ellos. Los problemas y las cargas son universales. Así como esta carta era una carta universal, los problemas son universales y los enfrentan los cristianos y los enfrentan los no cristianos. Los budistas, los musulmanes o los ateos, todos enfrentan situaciones difíciles y problemas graves en su vida. La diferencia es que en los hijos de Dios tenemos quien nos respalde y quien nos ayude en los problemas que vivimos, y quien nos recompense cuando estos terminen y acaben. ¿Por qué? Porque así lo ha prometido el Señor, porque así Dios lo ha hablado, porque así Él lo ha dicho. Y si Él lo ha dicho, es que es una verdad. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, dice el verso número 8: y Jehová va delante de ti. ¿Tú crees esta palabra? Jehová va delante de ti, Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Señor, pero estoy enfermo. Me acaban de decir que estoy desahuciado, que mi enfermedad es incurable. El Señor va contigo. No temas ni te intimides. Señor, pero es que me quedé sin trabajo y no puedo pagar la hipoteca y todas las cosas que tengo encima que se me vinieron. No temas ni te intimides. El Señor va contigo. Señor, pero es que mi problema familiar es muy grave. No tiene solución, no hay respuesta a esto. No temas ni te intimides, porque el Señor va contigo. No importan los problemas o las circunstancias que estamos viviendo. Hay veces que pensamos que nuestros problemas son los más graves de todos, ¿okay? El día de ayer fue Día del Niño, y pues le habíamos dicho a una de mis hijas que le íbamos a comprar una Nutella, ¿verdad? Y por causas de que todo el día anduvimos para arriba y para abajo, y ya en la noche pues me faltaba el tiempo para terminar la predicación. Le dije: ¿sabes qué, hija? No podemos ir a comprar la Nutella porque tengo que llegar a la casa. No puedes, imagínate el problema que ella estaba experimentando, ¿verdad? No tenía Nutella. Bueno, cada quien cree que sus problemas son los más graves de todos, ¿verdad? Y quitamos la vista de todo lo que está sucediendo alrededor y de los problemas que son bastante graves, y los ponemos en nuestra situación, que cualquiera que estuviera en este caso diría: ¿en serio es así? ¿La Nutella es tan deliciosa como para sufrir de esa manera? La segunda clave que nosotros podemos ver es que tenemos que gozarnos al enfrentar las pruebas. Ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso número 2, dice la palabra: hermanos míos. Bueno, ya vimos el verso 1, ¿verdad?
a la dispersión, a los que estaban en problemas. Ahora dice el verso 2: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿A quién le está diciendo Santiago esta palabra? Se le está diciendo a los judíos que salieron dispersos y que los estaban sacrificando, los estaban torturando, los estaban matando. Y él les decía: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Jesús le dijo ahí en el monte de las bienaventuranzas al pueblo de Israel, les hablaba y les decía: tengan por sumo gozo cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande allá en los cielos, porque así hicieron con los profetas. Así hicieron y van a hacer conmigo y van a hacer con ustedes y con todos los que sigan la verdad. ¿Estamos preparados para enfrentar cualquier situación por amor a Cristo? Yo creo que las cosas cada vez se van a ir poniendo difíciles y el Señor nos habla a través de su palabra que debemos de estar preparados para todas estas cosas. El apóstol Santiago le decía a los que estaban en la dispersión enfrentando problemas serios, pero también nos lo dice a nosotros: ten por sumo gozo cuando te encuentres en las diversas pruebas. ¿Por qué es tan importante gozarnos en las pruebas? ¿O qué sucede después de ellas? Bueno, el escritor estadounidense Michael Hopf describió lo que pudiera llamarse el ciclo de la vida. ¿Cómo es el ciclo de la vida? Y yo creo que esto lo podemos relacionar un poquito a través de esto. Y él lo estableció a través de una de las frases que plasmó en una de sus novelas y que quedó grabada para mucha gente. Y esta frase dice de esta manera: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Aunque esto no es una parte de la escritura, yo creo que es una gran verdad, porque podemos ver cómo sucede cuando está un hombre que está viviendo tiempos difíciles. ¿Qué es lo que hacen los tiempos difíciles? Hacen que madures, hacen que busques la manera de salir adelante, de salir del pozo en el cual puedas estar ahí metido, y empiezas a tomar acción en todas estas cosas, empiezas a hacer cambio. Y mientras estás haciendo todos estos cambios, ¿qué es lo que empieza a pasar? Te empiezas a fortalecer. ¿Cuánta gente que estuvo viviendo con mucha necesidad económica se empezó a esforzar y empezó a trabajar y a hacer lo imposible por alcanzar a lograr a tener recursos para salir adelante y para sacar adelante a su familia? Y después de todo el trabajo que hizo, pues fue bendecido y empezó a prosperar. Y luego nacen sus hijos y empiezan a crecer en la prosperidad. Empiezan a crecer pues en la bendición que les trajo su papá. Reciben todo de parte de él. No hay corrección porque no tiene tiempo de pasar con ellos a causa de que está en su trabajo, está realizando actividades. Y los hijos empiezan a obtener todo lo que el padre batalló con tanto esmero para realizarlo. ¿Y qué es lo que hace? Hijos débiles. ¿Y qué es lo que ellos vivieron en los tiempos buenos? Porque hubo un hombre fuerte que se esforzó para ellos. Pero ellos ahora, como son hijos débiles, ahora empiezan a crear tiempos difíciles. Porque en el momento en que su padre se va, en el momento en que ahora la responsabilidad cae sobre de ellos, entonces empieza todo a ser un caos alrededor de sus vidas. Y esto provoca que aquellos que están enfrentando esos tiempos difíciles empiezan a esforzar para salir adelante y para poder lograr los objetivos correctos. Es un ciclo que hay en la vida. ¿Qué es lo que vengo a explicarte con esto? Que tenemos que gozarnos cuando los ciclos de la vida sean difíciles. ¿Por qué? Porque van a levantar hombres fuertes. Y qué bueno que tú y yo estemos en ese ciclo, porque eso quiere decir que el Señor nos está fortaleciendo y nos va a llevar aún más allá de lo que nosotros podemos entender. Por eso es que tenemos que gozarnos. Cuando todo está bien a nuestro alrededor, no hacemos cambios, no ponemos en nuestra vida esas cosas que necesitamos, que tienen que transformarnos y que tienen que renovarnos. Por eso es que
Muchos cristianos débiles, cuando enfrentan pruebas, sienten que no pueden con ellas, pero a medida que ellos perseveran en el Señor y se toman de la mano del Señor, se empiezan a fortalecer y salen de la lucha a través de la victoria que Dios les da en las pruebas. Las escrituras hablan de los que se hicieron fuertes en batalla. Qué interesante, no eran fuertes cuando llegaron a la batalla, se hicieron fuertes en batalla. Y a eso es a lo que nos está llevando el Señor, a poder entender que las pruebas o las dificultades son para fortalecernos. La iglesia primitiva, la iglesia que levantó Jesucristo en un inicio, era una iglesia fuerte. ¿Por qué? Porque era una iglesia perseguida. Pero ¿cómo es la iglesia ahora? La iglesia ahora está llena de comodidades, está llena de todas las cosas que pues quisiera cualquiera, y si no hay clima o si no hay esto, pues yo me voy de la iglesia, ¿verdad? Una que sí tenga. Y empezamos a buscar las comodidades y nos hacemos débiles. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, no podemos salir adelante en cada una de ellas. Cuando nos enfrentamos a las pruebas nos fortalecemos. Por eso tenemos que darle gracias a Dios cuando podamos vivir esas experiencias. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en el libro de Romanos, capítulo 8, en el verso número 18, donde dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera que ha de manifestarse ¿en quién? En nosotros. ¿Y por qué dice en nosotros? Porque esas aflicciones están provocando que hagamos cambios en nuestra vida, cambios que no venían si no estuvieran esas aflicciones o si no estuviéramos pasando por esas circunstancias. Tenemos que gozarnos, mis hermanos. Cuando veas que las cosas se ponen difíciles, diga: ay, gracias, Señor, porque ahora vas a hacer algo en mí. Gracias, Señor, porque ahora vas a hacer algo glorioso, algo poderoso. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo habló y lo dijo, y así será. Así que no tengas temor de las dificultades, no tengas temor de los problemas que vengan. Dios ya dio la salida a cada uno de ellos. La tercera clave que yo puedo ver en este pasaje es que la paciencia fortalece tu fe. Santiago capítulo 1, en el verso número 3 dice la palabra: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok, la prueba de lo que tú esperas va a producir paciencia. Ahora, uno de los elementos esenciales en la vida de todo hijo de Dios es la paciencia. Y aquí vamos a ver cómo se unen y trabajan estos dos frutos del Espíritu juntos: la fe y la paciencia. Los dos son frutos del Espíritu, ¿ok? Entonces los dos tienen que trabajar de manera conjunta, y no solamente ellos, también todos los demás, pero aquí vamos a hablar solamente de estos dos. La fe primeramente es visualizar la promesa de Dios en tu vida. La fe es lo que tienen aquellos que le han creído a Dios. Permítanme. La fe es lo que tienen aquellos que le han creído a Dios, ¿ok? Que han creído a su palabra, que aún y cuando no están viendo la respuesta en sus vidas en este momento, saben que tarde que temprano esa respuesta va a venir, porque ya Dios lo dijo, ya Dios lo habló. Y estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de fortalecimiento mientras llega lo que Dios tiene preparado, y a ese proceso se le llama la paciencia. Así que tal vez estás pasando por alguna situación que tal vez te tenga oprimido, cualquier atadura que haya venido sobre tu vida, y dice al Señor: ya el pecado no me someterá más. ¿Ok? ¿Tú crees que el Señor te quiere librar de toda atadura? Definitivamente. El Señor nos quiere librar de todo pecado, de toda cadena de esclavitud. Y dice: ya no me va a someter más el pecado a mi vida, ningún espíritu de muerte va a venir sobre de mí. Hay gente que está pasando por depresión. ¿Y qué es lo que trae la depresión? La depresión llama a un espíritu de muerte. Los que han vivido esa experiencia saben que se quieren morir.
¿Para qué vivir? ¿Para qué estar en este mundo en el cual las cosas están tan difíciles, en el cual todo es gris, en lo cual me he ido tan mal? Y empezamos a meditar en eso y a darle, pues, a alimentar ese pensamiento, y el espíritu de muerte viene de una manera muy más fuerte hasta que el espíritu de muerte logra su objetivo, que es acabar con la vida de la persona. Pero cuando uno le ha creído al Señor, se levanta en el nombre de Jesús y dice: Señor, tú has prometido una vida abundante para mí, y el espíritu de muerte no tiene parte en mi vida, y lo mandas para la calle. El espíritu de muerte ya no tiene más lugar en tu vida. ¿Por qué? Porque le has creído al Señor. Ahora, los pensamientos siguen llegando esos ataques. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha. Pero va a llegar el momento que dice la palabra que si resistimos al diablo, ¿qué va a pasar? Va a huir de nosotros y vamos a tener la libertad. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hablado y Él lo cumplirá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo creemos, lo visualizamos, nos vemos libres. Tú tienes que verte libre de esa situación que estás enfrentando. Tienes que verte gozándote en el Señor, pero tu realidad es otra tal vez. No importa cómo sea la realidad. No miramos las cosas que se ven porque estas son temporales, sino las que no se ven porque estas son eternas. Sabemos que Dios va a hacer cosas en nuestra vida poderosas. ¿Por qué? Porque lo ha prometido en su palabra, porque Él ha dicho: yo sé los pensamientos que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y si Dios lo ha dicho, Él lo cumplirá. Yo le creo a Él. No le creo a mis circunstancias, no le creo a mis pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Todo pensamiento que se revela en contra de Cristo, que se vaya. No es parte de mí. Son pensamientos externos que vienen de parte del enemigo. Él dijo que iba a venir a libertar a los cautivos, a abrir las puertas de la cárcel, a levantar el corazón de aquellos que estaban enlutados. Qué interesante es cómo el Señor trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿hasta cuándo lo vamos a ver? ¿Hasta cuándo vamos a ver la respuesta de Dios? Pues hasta que termine el proceso, hasta que terminemos de ser fortalecidos, hasta que estemos listos para enfrentar la batalla final y alcanzar la victoria. Todo deportista se entrena de una manera, pero cuando va a enfrentar un torneo, cuando va a enfrentar algún campeonato especial, pues se entrena de una manera diferente. Y cuando enfrenta esa batalla y la gana, pues puede quedarse con la victoria, con el galardón y disfrutar del trabajo arduo que pasó. Bueno, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a disfrutar de la victoria que el Señor va a darnos a cada uno de nosotros. El libro de Romanos, en capítulo 8, en el verso 25, dice la palabra: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué? Lo aguardamos. Estamos esperando ¿qué? Lo que no estamos viendo actualmente. Ahorita vemos el problema, pues ese ya llegó, ya está ahí. No, estamos esperando las cosas que no vemos, las cosas que Dios ha dicho, las cosas que Dios ha hablado. Él no se tardará en cumplirlas. Y si se tarda, es porque todavía necesitamos ser perfeccionados, necesitamos ser transformados, necesitamos ser renovados por Él. Por eso se tarda Dios solamente, porque Él pudiera cumplir su obra en un solo momento. No es que Dios no tenga la capacidad de hacerlo, es que quiere trabajar en nuestra vida para que nosotros podamos fortalecernos en Él. La cuarta clave que yo veo en este pasaje es que la paciencia se tiene que completar. Ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, en el verso número 4, dice la escritura: mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean ¿qué? Perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. ¿Qué pasa si no completamos la obra?
pues que no acabamos de ser completamente perfeccionados. Para estar bien fortalecidos y tener la fuerza para vencer, para lograr el campeonato, para ganar la carrera, para alcanzar la victoria, tenemos que completar el ciclo de entrenamiento. La paciencia tendrá que esperar hasta ver la realización del objetivo realizado. Hablábamos al inicio de la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos ven un gran milagro que hizo el Señor? Imagínate una mujer que por tantos años había tenido flujo de sangre, estaba tal vez anémica o con problemas de salud, porque un problema empieza a desencadenar otro problema. Durante años repudiada o rechazada. ¿Por qué? Porque pues era un periodo bastante prolongado y era inmunda de alguna manera a causa de la situación que estaba viviendo, de acuerdo a la cultura que se vivía. Y qué interesante es ver cómo esta mujer pudo ver la victoria de parte de Dios. Y todos vemos el milagro, todos vemos cómo Dios la sanó, pero no vemos lo que sucedió antes. Como que no tomamos mucho en cuenta los años en los cuales ella padeció. Ahorita viene un problemita y si Dios no nos lo arregla en una semana, nos apartamos del camino de Dios, empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y empezamos a tomar decisiones equivocadas. Esta mujer estuvo por años viviendo con esa situación del flujo de sangre que había en su vida. Qué interesante, porque esta mujer de alguna manera pudo ver cómo había problemas graves ahí en ella y todavía no venía el Salvador. Tal vez todavía ni nacía Jesús, tal vez el Señor todavía no se manifestaba ahí sobre su vida. No se podía manifestar porque no había nacido. Después estaba muy pequeño, después era un niño e iba creciendo. Mientras tanto ella seguía enferma, ella seguía pasando el proceso y ella seguía buscando médicos y gastando todo su dinero y todo lo que tenía para poder alcanzar el objetivo que ella tenía, que era la sanidad de su cuerpo. Después, pasando muchos años, se escucha de alguien que anda haciendo milagros y sanidades, y ella dice, ya después de todo ese periodo, yo creo que ella conocía a Dios, porque era una mujer judía, y yo creo que ella había clamado a Él, y yo creo que ella estaba esperando la respuesta de Dios, y un día llegó la respuesta. Ese Jesús, ese de quien decían que era el Mesías, que era el Cristo, que había venido ahí a esa tierra, a Jerusalén, a Israel, a poder llegar a su pueblo, a poder sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos, había llegado ahí al lugar donde ella vivía. Y ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera acercarme y tocar, no necesito ni hablar con él, solo tocar el borde de su manto, entonces voy a ser sana. Ella tenía una convicción de parte de Dios a causa de que la tribulación y la prueba que ella vivió le había fortalecido en su interior. Llegó el momento indicado a través del cual ella tocó el manto del Señor Jesucristo y fluyó poder. Jesús no se dio cuenta. Dijo, ¿quién me tocó? Se dio cuenta cuando salió el poder, pero el Padre la estaba viendo la intención de su corazón. Jesús era limitado aquí en la tierra. Tal vez no le había dicho el Espíritu todavía quién había sido para que se manifestara el milagro de una manera más poderosa. Y Jesús dijo, ¿quién fue quien me tocó? Y esta mujer temerosa dijo, perdóname, Señor, yo fui. Y ahí vino la revelación del Señor, tu fe te ha salvado. Tenga la paciencia su obra completa, para que podamos ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Años vivió esta mujer con su problema. ¿Cuánto tenemos que pasar nosotros para ver la victoria del Señor? O nos amargamos la vida en el problema, o quitamos nuestra mente y nuestra visión de nuestras necesidades y dificultades y la ponemos en otras personas a las que podamos ayudar. Porque tal vez el proceso en tu vida va a tardar todavía, pero tal vez Dios te quiere usar a ti para que el proceso en otros sea cortado.
Y ahí es donde Dios está trabajando con nosotros y nos está perfeccionando hasta ver su gloria derramada en nuestra vida. ¿Hasta cuándo podemos llegar a perder la esperanza de que Dios puede sanarnos por completo? ¿Hasta cuándo podemos llegar a perder la esperanza de que Dios puede darnos la provisión para suplir todas nuestras necesidades? ¿Hasta cuándo podemos perder la esperanza de que el Señor puede tratar con el más duro de nuestra familia? ¿Hasta cuándo podemos perder esa esperanza? Nunca. Tenemos que estar confiados, esperando en Él hasta que su obra y su propósito se cumpla por completo en nosotros. Mientras tanto, tenemos que estar esperando el milagro. Tenemos que estar fortaleciendo nuestra fe a través de la paciencia. Cuando más veamos que las cosas se ponen más difíciles, gloria a ti, Señor, porque aquí mi fe se está fortaleciendo. Gloria a ti, Señor, porque aunque el enemigo trata de hacerme ver que las cosas no van a suceder, que el panorama o lo que veo alrededor mío, todo me indica que no va a suceder, yo veo tu gloria derramada, yo te veo a ti manifestándote con poder y dándome la victoria en esta circunstancia. ¿Qué es lo que cambia con esto? Cambia nuestra actitud. Cambiamos de estar deprimidos a estar gozosos, a vivir una vida transformada, a ser un instrumento en las manos de Dios. Una persona deprimida no puede hacer nada, está encerrada en una cárcel de la cual no puede salir. Necesitamos cambiar esa actitud, dejar de ser víctimas y empezar a enfrentarnos al infierno para obtener la victoria en el nombre de Cristo Jesús. La quinta cosa, tengo que ir a la fuente de la sabiduría. Muy bien, son 25 cosas nada más, hermano. No, son 8 cosas. Tengo que ir a la fuente de la sabiduría. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En cada batalla que enfrentamos necesitamos dirección y estrategia. ¿Cuántos sabemos eso? O sea, las batallas no se resuelven solamente orando. Tenemos que ver cuál es la estrategia correcta que debemos de decir. Ahora, ¿quién me dirá la estrategia? ¿Quién me dirá la manera en la cual tengo que enfrentar esa batalla? Bueno, la fuente de la sabiduría, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la presencia del Señor. Cuando nosotros acudimos ahí, es ahí donde recibimos las instrucciones necesarias de todas las cosas que debemos hacer. Por ejemplo, el Señor habló a aquellos hombres de Dios, aquellos que le servían, con respecto a lo que tenían que hacer. Por ejemplo, a David le dio estrategias para enfrentar las batallas que vivió, a Josué, a Josafat, a Gedeón, a un sinnúmero de personajes que no sabían qué hacer en las batallas que estaban enfrentando, y al final Dios les dio la victoria a cada uno de ellos. Lo que Dios habló se cumplió, lo que Dios dijo fue lo que realmente sucedió. A unos les dijo que avanzaran en contra de sus enemigos, que iban a ser suyos. A otros les dijo que dieran vueltas alrededor de una muralla y al final tocaran trompetas. Fíjate la manera en la cual Dios les expresaba la estrategia. A otros les dijo que quebraran cántaros con antorchas. A otros les dijo que no hicieran nada, que Él iba a hacer todo. ¿Cuál es la estrategia que Dios tiene para cada uno de nosotros? La fuente de la sabiduría la encontramos en el Señor. Cuando nosotros acudimos a esa fuente, entonces el Señor trabaja en nuestras vidas, nos renueva, nos transforma y cumple su voluntad en cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos al estar ante la fuente de la sabiduría? Tenemos que buscar el rostro de Dios, mis hermanos. No podemos en nuestra capacidad, no podemos nosotros solos, necesitamos la ayuda de nuestro Dios. La sexta cosa, son 7. Son 7 cosas. Ora creyendo que Dios responderá. Santiago 1, versos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y luego dice el verso 7: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
quien tal haga qué, quien pida sin fe. ¿Se podrá pedir sin fe? Pues yo creo que sí, porque aquí dice que pidamos con fe, no que pidamos sin fe. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar orando, pero ya derrotados. Podemos estar orando quejándonos. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios no se quejó con el Señor? Su oración no llegó ni al techo. Es más, sí llegó delante del Señor, pero llegó y hizo el efecto contrario. Se empezaron a quejar de él. Señor, es que me hubiera quedado acá, estaba mejor acá en Egipto, allá podíamos comer de todo, contigo no puedo hacer nada. Señor los estaba fortaleciendo en el desierto, los estaba probando para ver si iban a poder conquistar la tierra, porque eran hombres débiles. ¿Sí eran débiles o no eran débiles? Eran débiles, salieron de la esclavitud. El entorno en el cual vivían era un entorno de esclavitud. Y el Señor los sacó de la tierra de la esclavitud para cambiar su mentalidad, su pensamiento y fortalecerlos en el camino. Con las necesidades, hay veces que no entendemos que las necesidades nos guían a buscar a Dios. Y en vez de pedirle al Señor que suple esa necesidad, nos quejamos con Él porque las tenemos. Pero aquí estoy, Señor, doy mis diezmos y mis ofrendas y aquí están las deudas. Pues sí, pero corrige tu forma de gastar, corrige la forma en la cual utilizas tus recursos, deja de pedir prestado. Hay gente que ya tiene un hábito de pedir prestado y nada más empieza a tener una necesidad. Déjame pido prestado. Aprende a buscarme a mí. Aprende a clamar a mí. No dijo él, clama a mí y yo te responderé. ¿Será mentira? Señor, es que tú no respondes a tiempo. Tengo que pedirle aquí a mi familia y a mis amigos y a los hermanos de la iglesia que son muy buena onda, ¿verdad? ¿Será esa la manera en la cual debemos de hacer las cosas? ¿O será que tenemos que buscar al Señor y esperar en Él y aprender del proceso que Él tiene para nosotros con la sabiduría que Él nos da? Tenemos que orar, pero orar con fe, creyendo que Dios va a traer la bendición sobre nuestras vidas. Él es el dador de todas las cosas. Hay tres elementos que yo veo en este pasaje muy importantes. El primero es la oración, el segundo es la fe y el tercero es la paciencia. Si tú aplicas estos tres principios a tu vida, tú vas a ver la respuesta del Señor. Ora, pero pide con fe. Pide esa sabiduría con fe. Pide la dirección, pide la estrategia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y ten paciencia. Señor, yo creo que tú puedes hacerlo, pero hazlo rápido, porque estoy a punto de seguir el consejo de mi otro amigo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver contigo. Hazlo rápido, Señor. Tenemos que cambiar esa forma de hacer las cosas. Podremos pasar las dificultades y ver la respuesta de Dios si aplicamos esto y entender lo que Él ha hablado a nuestra vida y que Él lo va a cumplir. Los desertores, déjame decirte algo, nunca podrán ver la victoria. Solo los que perseveran hasta el fin, ellos verán la gloria de Dios en sus vidas. Jesús lo dijo de esta manera: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una lucha fuerte que estamos enfrentando, que estamos viviendo. Por último, la séptima cosa: traza los objetivos para alcanzar la meta. Ahí en el libro de Santiago, capítulo número 1, en el verso 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué? En todos sus caminos. Un ratito sí le hago caso al Señor, otro ratito no. No sé si decidir si sí o si no. Son los indecisos, los que no tienen una dirección, los que no tienen objetivos, los que no tienen metas, los que viven en el día a día, a ver si Dios les da el milagro de mandarle un fajo de billetes del cielo para que resuelvan sus problemas. Esos son los de doble ánimo. Es el que no toma decisiones, es el que no sabe el rumbo que lleva, es el que no sabe hacia dónde se dirige. Hay muchos que llevan años orando,
y no están dando pasos de fe. Su fe no tiene acción. ¿Ok? Ahora, la acción no quita la oración. En una ocasión oí decir a un pastor que dijo, en una reunión de pastores allá en Coahuila, dijo este pastor que pasó al frente y dijo: ya es tiempo de tomar acción, ya es tiempo de dejar de orar, ya tenemos que dar los pasos necesarios. Y bueno, yo entendí un poco lo que quiso decir, pero nunca podemos dejar de orar. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que oremos sin cesar. Dijo: orad sin cesar. Entonces, la acción no quita la oración. Siempre tenemos que orar, pero la fe sin acción es muerta. ¿Ok? Si nosotros creemos, pero no hacemos, no nos sirve de nada. Así que ¿hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Cuál es el sentido de tu fe? Yo pude ver un proceso que yo empecé a meditar en él. Y lo primero es visualizar hacia dónde vamos. Tú tienes que marcar el rumbo, tienes que marcar el camino. Tienes que decir: este es el objetivo al cual yo quiero ir. Tal vez tú digas: yo quiero que el Señor traiga sanidad sobre mi vida, quiero estar sano. Bueno, ya es un rumbo al cual quieres ir. Tal vez tú digas: no, pues yo quiero que mi familia conozca a Cristo. Es un rumbo al cual quieres ir. No, pues yo quiero que el Señor supla las necesidades que tengo y necesito tanto más para poder sostener a mi familia. Es un rumbo, es válido, son cosas hacia donde tú te quieres dirigir. Visualizas primeramente hacia dónde vas. Número 2, buscas las promesas que habla la palabra ante el rumbo que quieres tomar. ¿Quiere el Señor la sanidad sobre tu vida? Dice la palabra que por su llaga hemos sido sanados. ¿Querrá el Señor que venga la sanidad? ¿Es el anhelo de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que en la mayoría de los casos el Señor quiere traer sanidad sobre nuestra vida. ¿Querrá el Señor que seamos bendecidos? ¿Querrá el Señor que podamos tener los recursos para poder levantar a nuestra familia? Pues yo creo que sí. Pero tienen que pasar ciertas cosas para que esto suceda. Hablábamos del proceso de fortalecimiento para no caer como personas débiles. Imagínate si Dios nos respondiera a todas nuestras oraciones en un segundo, pues seríamos como el hijo mimado de su papá que quiere todo que le den la mano. Y si el papá le da todo, ¿le va a ayudar o lo va a entorpecer más al hijo? Pues de seguro lo va a entorpecer y lo va a hacer débil. Y no va a poder él buscar el alimento, el subsistir, el avanzar. Número 3, anota el objetivo. Tienes que anotar tus objetivos porque aquí se pierden. Entonces, anota el objetivo al cual quieres ir. Número 4, ora pidiendo sabiduría al Señor para que Él traiga la estrategia para que puedas llegar al objetivo. Y ve trazando la estrategia también. Tenemos que trazar esa estrategia. Número 5, empieza a dar los pasos de fe en lo que hagas. Tienes que ir caminando para lograr el objetivo al cual el Señor te quiere llevar. Y número 5, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 6, camina con humildad y sé sensible a la voz de Dios para ver hacia dónde te quiere llevar. Tal vez Dios quiere corregirte el camino. Tú trazaste el objetivo, pero tal vez no es el objetivo del Señor. Entonces tú tienes que tener la humildad de ser sensible a la voz de Dios para que si Él te quiere corregir ese rumbo, pues lo corrijas en el momento indicado. Fíjate lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 9. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, ¿más qué? Mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros pensamos el camino que queremos, pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos caminando? Que el Señor nos va diciendo: estás bien por ahí, estás mal por acá, ve enderezándote. ¿Por qué? Porque empezamos a depender de Dios, encomendar al Señor nuestro camino y Él nos empieza a guiar. Así que concluimos que las pruebas son para fortalecernos, que nos debemos de gozar en ellas porque al final saldremos diferentes que como comenzamos. Y obtendremos la respuesta de Dios en aquello que anhelamos. Lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. ¿Cuántos lo sabemos esto? No tengas la menor creencia de que esto no es así. La pregunta es: ¿qué quieres
transformar en mí, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mi vida antes de librarme de esta prueba que estoy viviendo? Antes de librarme de estas batallas tan fuertes que estoy enfrentando, ¿cuál es el propósito que tú quieres alcanzar en mí? Y Él te dará la respuesta. Qué bueno es el Señor con todos nosotros. Termino con este pasaje en el libro de Ezequiel, capítulo 12, en el verso número 28. Dice la palabra: diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Si lo ha dicho, lo cumplirá. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. ¿Será o no será? ¿Lo crees o no lo crees? Tenemos que caminar en esa verdad gloriosa. Si el Señor lo habló, Él lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Él se va a glorificar y Él cumplirá su propósito en mí. Solamente ahí, en tu lugar, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, cuánto necesito, Señor, que tú hagas tu obra en mi vida. Cuánto necesito, Señor, que tú me perfecciones, Señor, en cada una de estas cosas que estoy haciendo mal. Cuánta sabiduría, Señor, requiero para tomar la dirección correcta, Señor, las estrategias correctas, Señor, de lo que tú quieres hacer en mí, del camino correcto por el cual debo de andar. Señor, sabemos qué es lo que no debemos de hacer. Sabemos cómo no hacer las cosas, Señor. Revélate a nuestras vidas para poder entender, Señor, cuál es la manera correcta de poder caminar en ti, de poder confiar en ti, Señor, en tus caminos y en lo que tú has establecido. No queremos, Señor, permanecer equivocándonos nuevamente, Señor. Endereza nuestros pasos, Señor, hasta alcanzar el propósito para el cual tú nos has llamado. Y ahí delante de la presencia del Señor, hoy es un buen día para venir delante de Él y decirle: Señor, yo voy a esperar en ti, yo voy a esperar en tu presencia, yo voy a esperar tu respuesta, Señor. Sigue trabajando, sigue perfeccionándome, Señor. Sigue obrando en mi vida, Padre. Sigue glorificándote en mí, Señor, y sigue cumpliendo tu voluntad en mí. No me dejes como estoy, Señor. Que tu mano de poder, Señor, se pueda levantar sobre nuestras vidas, oh Cristo. Hoy es el día que el Señor ha preparado para que nosotros podamos entender y conocer que su voluntad es perfecta y que lo que Él ha hablado, Él lo cumplirá en cada uno de nosotros. Y tal vez tú dices: Señor, yo he vivido una vida alejado de ti. He vivido, Señor, haciendo las cosas en base a mi voluntad y me ha ido mal. Ahora quiero caminar en base a tu voluntad. Ahora quiero caminar en base a tu propósito. Y si ese es el deseo de tu corazón y tú necesitas la ayuda de Dios en muchas cosas en tu vida, hoy es un buen tiempo para que tú puedas venir delante de su presencia y puedas conocerle y puedas encontrarte con Él, y el Señor pueda trabajar en ti en cada una de esas áreas en las cuales necesitas la ayuda del Señor. Y si ese es tu deseo, pues aquí está abierto el altar. Pasa y ven delante del Señor y dile: Señor, aquí está mi carga, aquí está esta situación que estoy viviendo, Señor. Primeramente, gracias por ella, porque yo sé que tú quieres transformarme, oh Dios eterno, pero que yo sea sensible a tu voz para saber qué es lo que yo tengo que hacer, cuáles son las cosas en las cuales tú quieres obrar en mi vida. Díselo hoy al Señor y vamos a exaltarle en este tiempo y a ser ministrados por Él. Gracias, Cristo. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento,
tienes tú. Y la última palabra la tienes tú. La tienes tú. Y la última palabra la tienes tú. La última palabra la tienes tú. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que toda prueba, Señor, tiene un inicio y también tiene un final. Y es, Señor, durante el proceso, Señor, entre el uno y lo otro, que tú trabajas en nuestra vida, tú nos fortaleces. Es ahí donde tu gracia y tu poder, Señor, son vistos en cada una de nuestras vidas. Levántate, Señor, que tu Espíritu Santo traiga la dirección, la estrategia, Señor, que podamos fortalecernos en ti, podamos ver de tu gloria y de tu poder en cada una de estas cosas, Señor. Tu mano de gloria, tu mano de victoria sea vista sobre la vida de tu pueblo, Señor, y al final podamos alcanzar esa recompensa gloriosa que viene en ti, Señor. Manifiesta de tu gloria sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú, mi creador. Y tú, mi creador. Tú eres quien tiene la última palabra, Señor. Y la última palabra la tienes tú. Oh, sí, Señor. Tú eres mi sustento. ¿A quién iré? Tú eres mi sustento. Si solo tú tienes palabra de vida eterna, oh Dios, para nuestra vida. Y tú, mi creador. Y la última palabra Y la última palabra la tienes tú, la Señor. tienes tú. La tienes tú. Oh, sí, Señor. Y la última palabra la tienes tú. Aleluya, Señor. Tú tienes la última palabra en todas las cosas. A ti la alabanza, la gloria y el honor por siempre. Gracias, Cristo. Amén, mis hermanos, pues a esperar el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Y mientras tanto, que podamos estar fortalecidos en el nombre de Cristo Jesús, listos para cualquier otra situación que pueda venir en contra nuestra. Que el Señor complete su obra en nosotros. El Señor no miente. Lo que el Señor ha hablado se va a cumplir. Somos nosotros los que tenemos que pasar ciertos procesos para que el propósito de Dios y la voluntad de Dios se cumpla en nosotros y lo que Dios ha dicho también en cada uno. Así que mejor alcanzarlo en Él. Amén. Siendo prósperos en sus caminos y siendo bendecidos en todo lo que Él nos marca. Y bueno, pues vamos a despedirnos, vamos a exaltar el nombre del Señor y salir con gozo de este lugar. Señor, venimos ante ti para adorarte solo a ti, levantando tu nombre, que todo el mundo pueda ver. Somos del ejército de Dios, victoriosos
Jesucristo nuestro Él Rey. es Jesucristo. Él es Jesucristo. Él es Jesucristo nuestro Rey. Pelearé, pelearé, venceré la batalla en el nombre de Jesús. Su poder podemos ver. Él es Jesucristo. Él es Jesucristo. Él es Jesucristo nuestro Rey. Él es Jesucristo. Él es Jesucristo. Él es Jesucristo. Él es Jesucristo nuestro Rey. El Señor marchando. Aleluya. Y su pueblo junto a Él está. Y su gloria nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar, porque en mi vida el capitán es Cristo. Lucharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar, porque en mi vida el capitán es Cristo. Lucharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. El Señor marcha y su pueblo junto a Él está. Y su gloria nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar, porque en mi vida el capitán es Cristo. Lucharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar, porque en mi vida el capitán es Cristo. Lucharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar, porque en mi vida el capitán es Cristo. Lucharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar, porque en mi vida el capitán es Cristo. Lucharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. No hay arma que nos pueda derrotar. No hay arma que nos pueda derrotar. Aleluya, Señor, te exaltamos y te adoramos a ti. Grande es tu nombre por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga y podamos caminar en victoria en el nombre de Jesús hasta ver su gloria cumplida en nosotros. Dios les bendiga, nos vemos en 3 semanas.